Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. La guerra forma parte de la vida. Está en la naturaleza humana competir, defenderse, dominar y sobrevivir. La vemos en los conflictos entre países, en los negocios, en el deporte, en Internet e incluso dentro de nuestra propia mente. Muchas veces la batalla más difícil no ocurre contra otros, sino contra nosotros mismos, contra el miedo, el ego, la duda o la impulsividad. Hace más de 2500 años, un estratega chino conocido como Sun Tzu escribió uno de los libros más influyentes jamás creados sobre estrategia, liderazgo y conflicto, El arte de la guerra. Aunque fue concebido como un tratado militar, sus enseñanzas siguen aplicándose hoy en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Porque las personas cambian de ropa, de tecnología y de idioma, pero siguen cayendo en los mismos errores de siempre. El arte de la guerra está compuesto por 13 capítulos dedicados a los aspectos estratégicos y tácticos del combate. Sun Tzu explica cómo debe comportarse un ejército, cómo analizar al enemigo, cuándo atacar, cuándo retirarse y, sobre todo, cómo ganar utilizando inteligencia en lugar de fuerza bruta. Pero la obra también tiene un profundo componente filosófico. Sun Tzu insiste en que la guerra nunca debe tomarse a la ligera. Un conflicto largo destruye recursos, agota a las personas y puede arruinar incluso al vencedor. Por eso afirma que la forma más elevada de victoria consiste en derrotar al enemigo sin luchar. Según Sun Tzu, la victoria y la derrota suelen decidirse antes de que comience la batalla. Todo depende de la preparación. El líder que calcula, observa y comprende la situación tiene ventaja sobre quien actúa por impulso. Por eso el conocimiento es una de las armas más importantes. Debemos conocer al enemigo, pero también conocernos a nosotros mismos. Entender nuestras fortalezas, debilidades, límites y errores. Muchas personas fracasan no porque sean incapaces, sino porque no entienden quiénes son realmente. Un ejército mal preparado puede perder incluso teniendo superioridad numérica. Y una persona sin autocontrol puede destruirse a sí misma aunque tenga talento, dinero o poder. Sun Tzu advierte especialmente sobre el ego y las emociones. Un líder impulsivo puede ser manipulado fácilmente. La ira, la arrogancia y el orgullo conducen a decisiones estúpidas. Y pocas cosas son más peligrosas que alguien convencido de que jamás puede equivocarse. Otro principio fundamental del arte de la guerra es el engaño. Toda guerra se basa en el engaño. Cuando eres fuerte, aparenta debilidad. Cuando estés cerca, aparenta estar lejos. Cuando estés lejos, aparenta estar cerca. Para Sun Tzu, ganar no consiste en golpear más fuerte, sino en controlar la percepción del enemigo. Manipular información, ocultar intenciones y provocar errores puede ser más efectivo que la violencia directa. Por eso el espionaje y la información ocupan un lugar central en la obra. El conocimiento vale más que la fuerza bruta. Quien comprende la situación real tiene ventaja sobre quien actúa a ciegas. Sun Tzu también insiste en la importancia de la adaptación. Ninguna estrategia funciona para siempre. Las circunstancias cambian constantemente y quien no se adapta termina siendo destruido. Él compara la guerra con el agua. El agua no tiene una forma fija, se adapta al terreno. Del mismo modo, un estratega inteligente modifica sus acciones según la situación. Aferrarse rígidamente a un plan puede ser fatal. Muchas derrotas ocurren porque las personas prefieren proteger su orgullo antes que adaptarse a la realidad. El libro también analiza diferentes tipos de terreno y explica cómo actuar en cada uno de ellos. Hay situaciones favorables, peligrosas y otras donde solo queda luchar para sobrevivir. Pero la idea más importante es que no existen soluciones universales. Lo que funciona en una situación puede destruirte en otra. Por eso Sun Tzu no enseña simplemente cómo luchar, enseña cómo pensar. Nos enseña a observar antes de actuar, a calcular antes de arriesgar, a evitar conflictos innecesarios y a entender que la verdadera fuerza no siempre pertenece al más agresivo, sino al más disciplinado y lúcido. La mayor victoria no es destruir al enemigo,
es controlar la situación sin desperdiciar recursos, energía ni vidas. Más de 2000 años después, el arte de la guerra sigue vigente porque el ser humano sigue funcionando de forma muy parecida. Seguimos siendo vulnerables al miedo, al ego, a la manipulación y a la sobreconfianza. La tecnología ha cambiado, las batallas no. Suscríbete para seguir aprendiendo.